Muy bien, buenas noches con todos los presentes. El día de hoy, 23 de diciembre, aunque un poco pesado, vamos a tener esta sesión denominada, bueno, curso de especialización, como siempre, tipos de procesos alternativos de simplificación procesal. El curso va a estar a cargo del docente doctor Alexander López Gómez. El doctor Alexander López Gómez es abogado penalista con maestría en Derecho Penal y profesor penal por la Universidad Nacional de Trujillo, con pasantía, ¿no?, internacional realizada en el Juzgado de Garantías, Tribunal de Juicio en lo penal en Chile, y también es docente universitario, ¿no? También es defensor y obviamente una vasta experiencia en el mundo del derecho. Doctor, sin más preámbulos, tiene usted. Sí, muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Agradecer a la Escuela de Capacitación EPK por la invitación a este curso, a Michael por la invitación y de igual forma. Bueno, para empezar, mis estimados alumnos, colegas, doctores, vamos a ver temas muy puntuales, importantes, y voy a compartir mis diapositivas para ya empezar el curso. A ver, por favor, si me podrían avisar si se puede visualizar las diapositivas. Por favor, ¿se puede ver? Se visualiza, doctor. Ya, miren, me cortan, si desean participar, me hacen las preguntas, no hay ningún problema, intervienen y vamos respondiendo a las preguntas, a las inquietudes. Miren, doctores, he tenido a bien hablar el día de hoy respecto a los tipos de procesos y alternativas de simplificación procesal. Una cosa son los procesos que tenemos en nuestro Código Procesal Penal, y tenemos hasta 7 tipos de procesos especiales, 7. Y aparte tenemos el proceso de cognición, el proceso madre, el proceso penal común, que tiene marcadas sus 3 etapas, que son la etapa de investigación preparatoria, etapa intermedia, la etapa de juzgamiento. Y en el sistema recursal, que también sería una clase bonita tocar estos temas, podemos llegar hasta la Corte Suprema, por ejemplo, que lo que no pasa, por ejemplo, en los procesos de los funcionarios de alto y mediano nivel, porque como son los congresistas, el defensor del pueblo, fiscales provinciales superiores que cometen estos delitos de función, pues solamente ellos tienen una segunda instancia, o sea, pueden interponer recurso de apelación, no como nosotros en nuestro sistema recursal podríamos llegar hasta la Corte Suprema. Fíjense, ¿no? Entonces, tenemos procesos clasificados en 2 grupos, estos procesos, en procesos simplificados. Básicamente, en estos tipos de procesos, el consenso entre las partes, esto es, imputado y Ministerio Público, prima más que en otro. Por ejemplo, los procesos de justicia penal negociada, tenemos a la terminación anticipada y el proceso de colaboración eficaz. En el proceso inmediato, en cambio, también es un proceso simplificado, pero acá no es que medie el consenso, sino se simplifica por el tema básicamente de que no hay necesidad ya de realizar actos de investigación, ¿no? Esos son los procesos simplificados, el primer grupo. Y luego tenemos otros procesos especiales, ¿no? Respecto del titular del ejercicio de la acción penal. En, por regla general, nuestro proceso común es de ejercicio público, la acción penal, pero hay procesos en los cuales la acción penal lo activa el agraviado, y en estos 2 procesos se dan en las querellas y en las faltas. Y también por la condición del sujeto, tenemos el proceso de seguridad, por ejemplo, y el proceso de seguridad se da para aquellas personas que son inimputables, previo informe de acuerdo al artículo 75 del Código Procesal Penal. Y lo que estaba señalando, y está haciendo una comparación en el sistema recursal, tenemos por la calidad del sujeto, tenemos a procesos de funcionarios de alto y mediano nivel, que bueno, acá se sigue un tema de acusación constitucional para los funcionarios de alto nivel, y básicamente está establecido estos procesos para los funcionarios que están comprendidos dentro del artículo 99 de nuestra Constitución. Y también es para delito de función, en donde se va a tener que levantar la inmunidad. Ya no levanta el Congreso, sino la Corte Suprema con esta modificatoria que tenemos.
Y bueno, voy a tocar los principales procesos especiales, doctores, en esta oportunidad. Y primero voy a hablar sobre la terminación anticipada. La terminación anticipada es un proceso especial simplificado. Tiene una naturaleza especial. ¿Cuándo vamos a invocar la terminación anticipada? ¿Quién lo puede hacer? En principio, lo podemos hacer, la oportunidad es dentro de la investigación preparatoria hasta antes de formularse la acusación fiscal. Lo puede solicitar el imputado, lo puede solicitar el fiscal o conjuntamente ambos. ¿Eso qué implica? Implica una aceptación de culpabilidad de la persona. ¿Ya? Y en este caso, hay un acuerdo plenario 5/2009, doctores, que en la Distrito Judicial de La Libertad se podía realizar la terminación anticipada antes de oralizar la acusación, o sea, en etapa intermedia. Se utilizaba o sea, se podría, el fiscal acusa, señala fecha para audiencia y control de acusación, y antes de oralizar la audiencia de control, el requerimiento acusatorio, la práctica judicial ahí en La Libertad era de que la persona se podía someter a una terminación anticipada, pero con este acuerdo plenario 5/2009 nos dice la Corte Suprema no, porque la terminación anticipada no puede mezclarse con un proceso común, porque la terminación anticipada, al ser un proceso especial, tiene sus propias reglas, sus propias características, ¿no? Entonces, implica, como señalo, la aceptación implícita de la culpabilidad de la persona. En la negociación, doctores, solo interviene el Ministerio Público y la defensa. No interviene el actor civil ni los demás sujetos procesales. Claro que si el actor civil está constituido como actor civil, ya, como sujeto procesal legitimado para pedir la reparación civil, pues el fiscal debe tener en cuenta el monto, la pretensión del actor civil. Pero la negociación, toda negociación es interparte, dos partes. Entonces, acá he mencionado dos casaciones, la 936/2018, que nos señala que este consenso debe ser informado, este consenso que llega el Ministerio Público y la Defensa debe ser consensuado. O sea, tiene que ser informado al imputado de las consecuencias que va a tener aceptar la responsabilidad y tiene que ser libre. Esto es, no tiene que mediar ninguna forma de coacción que constriña la voluntad del imputado. No puede haber engaño, no puede haber coacción, no puede estar la persona constreñida a aceptar su responsabilidad. Y la otra casación que he señalado, la 1503/2017, Tumbe, es que en este caso el fiscal en una audiencia de prisión preventiva se desiste de la prisión y señala, bueno, señor juez, vamos a someternos a una terminación anticipada y por lo tanto la prisión preventiva ya no lo vamos a realizar. Y el juez señala en esta casación de que no se puede llevar en una audiencia de prisión preventiva esta terminación anticipada, este proceso especial. ¿Por qué? Porque se tiene que notificar a las partes, porque si sustituimos la audiencia de prisión preventiva por la terminación anticipada, las partes no podrían expresar sus pretensiones. En el acuerdo, como he señalado, para los acuerdos provisionales que autoriza el Código Procesal Penal para las reuniones informales, solamente está el Ministerio Público y el imputado, pero se le debe notificar al actor civil, como he señalado, porque él tiene una pretensión distinta, que es el solicitar el pago de la reparación civil. Y la negociación en este proceso especial versa sobre la responsabilidad civil, la pena y circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. ¿A qué nos referimos con circunstancias modificatorias de responsabilidad penal? Por ejemplo, puede ser que una persona tenga responsabilidad restringida, artículo 22 de nuestro Código Penal, o que de repente el delito no ha quedado en grado de desarrollo del delito, no ha quedado en consumado, sino ha quedado en tentativa. Entonces, todas esas circunstancias que van a modificar la pena se tiene que analizar. Y el acuerdo que va a aprobar el juez de investigación preparatoria, tiene que respetar la legalidad penal, procesal penal, la razonabilidad tiene que estar sustentada y la proporcionalidad de la medida con el daño realizado. ¿Cuál es
el beneficio de este proceso especial de terminación anticipada, doctores? Se puede reducir la pena hasta una sexta parte de la pena concreta, o sea, de la pena final, una sexta parte. Sin perjuicio de ello, de acuerdo al artículo 160 del Código Procesal Penal, doctores, se le puede sumar la confesión sincera. No olvidemos que la confesión sincera es un beneficio adicional que también se puede sumar y adicionar al beneficio por terminación anticipada. ¿Cuál es el orden? Primero, la reducción por confesión sincera de hasta una tercera parte y luego la bonificación por el proceso de terminación anticipada. ¿Quiénes no son, qué delitos no son pasibles de este beneficio? Ahí está, los que está prohibido por la ley 30.963 son los delitos de crimen organizado, trata de personas, y han cambiado al 129G, que está trata, explotación sexual, que son delitos contra la dignidad humana, ya están como nuevo capítulo, es reciente, no hace mucho esa modificatoria y este cambio a nuestro Código Penal, y los delitos sexuales no pueden acogerse a esta reducción de pena. Y bueno, la sentencia por terminación anticipada, pues es inimpugnable. Podría apelarse, siempre y cuando, por ejemplo, el juez varíe la pena o varíe el acuerdo, pero en sí la reparación civil es ínfima. El actor civil no está de acuerdo, puede apelar el extremo de la reparación civil. Ahora, doctores, en este caso de la terminación anticipada, como vamos a ver, vamos a hacer una comparación con la conclusión anticipada. Acá el juez solamente va a aprobar o desaprobar. No puede hacer cambios, no puede poner penas adicionales, no puede poner penas menores, no puede absolver como sí lo puede hacer en la conclusión anticipada de juicio oral. Acá o aprueba o desaprueba. No puede hacer más. Y si desaprueba, ese cuaderno y esa aceptación de responsabilidad, doctores, es inexistente respecto del proceso penal. Y ahora, el último ítem que he puesto, no pueden someterse si existe pluralidad de delitos. Acá, si todos los imputados están por un delito, por ejemplo, colusión, todos deben aceptar su responsabilidad y someterse a la terminación anticipada. Basta que uno de ellos no acepte, no se va a poder someter a la terminación anticipada, a menos de que el imputado que acepte esté procesado por un delito conexo, o sea, por un delito distinto. Por ejemplo, hay 5 imputados, de los cuales 4 están por colusión y uno, por ejemplo, está por falsificación de documentos. Esta quinta persona que está procesado por falsificación de documentos, que ya se la ha formalizado, sí puede someterse a la terminación anticipada. En cambio, estos 4, si uno no desea someterse, no pueden ninguno de ellos. Tendrían que someterse todos porque todos están por colusión. Pero si es un delito conexo, ahí sí. Y esa es otra comparación con la conclusión que vamos a ver. En la conclusión se puede someter 1, 2 a la conclusión anticipada del juicio y puede hacerse beneficiario de hasta un séptimo. En cambio, acá es regla general, todo o nada en la terminación. Ahora, otro proceso importante es el proceso de colaboración eficaz, que en el año 92 tenía su antecedente en la ley del terrorismo, y estas personas que cometían estos delitos de terrorismo, pues se sometían a la ley del arrepentimiento, así se llamaba esta normativa, tenía esta nomen iuris, y pues, pero las personas que se sometían a esta ley del arrepentimiento, pues no, lo que informaban o lo que decían no estaba sujeta ni a corroboración, ni a, en este caso, aceptaban muchos por aceptar, no, era muy abusivo su aplicación. Entonces, se da posteriormente esta ley de colaboración eficaz. Esta ley, este proceso también especial de colaboración eficaz de los 7 que tenemos, pues es un proceso autónomo, tiene sus propias reglas, ¿no? Es un proceso especial en razón de su estructura. Es un sistema cerrado de delitos. No es para todos los delitos el proceso de colaboración eficaz. Incluye todos los delitos contra la criminalidad organizada, de crimen organizado, de la 30.077. Todos esas personas imputados pueden someterse a colaboración eficaz.
pero es cerrado. Y en el mismo la ley de proceso de colaboración eficaz te señala qué delitos, banda criminal, lavado de activos, es un número cerrado para aquellas personas que pueden someterse a este proceso especial de colaboración eficaz y puede alcanzar a cabecillas o dirigentes de una organización criminal. ¿Cuál es el beneficio? Puede haber suspensión de pena para el colaborador. O sea, te da una pena suspendida, vas a tu casa con reglas de conducta, te pueden reducir la pena, te pueden poner una exención de pena, o sea, no te ponen una pena, no hay una imposición de pena, una remisión de pena para aquel interno que está en el penal, te pueden perdonar la pena, que eso es la remisión, ¿no? Y bueno, el colaborador eficaz, la información que vierte el colaborador eficaz, no necesariamente va a ser para el proceso por el cual estaba investigado. Puede someterse a colaboración eficaz respecto de otros procesos, por ejemplo, el lavado de activos. Está por un delito de corrupción, pero se somete a un proceso, da información de un proceso de lavado de activos, o viceversa, está por lavado, se da información respecto de un proceso de colaboración eficaz. Si tiene, por ejemplo, 5 investigaciones y él da información respecto de 3 de los 5 procesos, va a suscribir, y la información que da es corroborada, va a suscribir un acta de acuerdo provisional, que ya vamos a ver las etapas, y lo que se apruebe en este acuerdo va a servir y va a ser oponible para estos 3 procesos, dependiendo de los beneficios, suspensión, exención, remisión. Respecto de estos 2 procesos que está en giro, pues él, si no acepta, pues va a ser investigado, procesado, ¿no? Va a tener en cuenta, va a surtir efecto lo que se señala en el acuerdo provisional y lo que es aprobado por el juez. Eso va a ser oponible a todos esos 3 procesos, independientemente de los fiscales que tengan a cargo esta investigación, ¿no? Pues si voy a dar una información de corrupción de funcionarios, pues tengo que ir a un proceso de colaboración en un fiscal de corrupción de funcionarios. Si voy a hacer un proceso de colaboración respecto a un proceso de drogas, tengo que ir a una fiscalía especializada en tráfico ilícito de drogas. Entonces, básicamente es una estrategia de someterse a este proceso igual de corrupción, ¿no? Con la defensa de someter y dar esta información. Acá tenemos la estructura de este proceso de colaboración eficaz. Primero, la solicitud puede ser de parte del imputado de forma verbal o escrita, ¿no? Puede hacerse ante cualquier fiscal, no necesariamente al fiscal que está viendo la causa, el proceso por el cual él está investigado, ¿no? Luego, la recepción está a cargo del Ministerio Público. Esta información va a ser calificada, va a ver el fiscal si tiene interés, y luego viene el tema de la corroboración. Esta casación de Lambayeque de la 292-2019 señala que la declaración del colaborador se va a tener este new nomen juris de declaración bajo sospecha. No se considera prueba plena, sino que tiene que corroborarse con otros actos. Y en el mismo proceso de colaboración eficaz, el Ministerio Público de acuerdo a su estrategia de investigación, va a disponer que la policía realice determinados actos de investigación a fin de que se corrobore lo dicho por el aspirante a colaborador eficaz. Luego, dependiendo de la corroboración, si es que está corroborado la información, va a suscribir un convenio, y acá están todos los acuerdos que he señalado, los acuerdos y las obligaciones, porque no solamente va a haber un tema de disminución, de suspensión de pena. El imputado, doctores, va a someterse a determinadas obligaciones. Y en el mismo proceso está no variar de domicilio, comunicar, tener trabajo. Y todo ese convenio, por ejemplo, de los 5 procesos, como he señalado en el ejemplo anterior, si es el convenio respecto de 3 procesos, incluso si está con prisión preventiva, incluso puede pedir que se cese esa prisión. Y si está por acusar en investigación, el fiscal no va a acusar. En el ejemplo que les señalo, ¿no? Si el acuerdo es por 3 procesos, los 3 fiscales o jueces que están conociendo esos procesos, si está correctamente el convenio, van a tener que aprobar y van a tener que hacer caso al beneficio que han celebrado, porque el convenio puede ser por distintos procesos. El juez va a someter a un control de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad. Y el juez, en este control judicial, en esta audiencia, va a tener en cuenta la identidad del imputado. O sea, tiene que saber quién es el imputado. Tiene que saber.
El juez. ¿Qué pasa si la persona que es un aspirante a colaborador eficaz está en el extranjero? La información que brinda, les pregunto, doctores, ¿será confiable? ¿Será creíble? ¿Será eficaz? Si se fue el aspirante a colaborador, entonces tiene que analizar el comportamiento del imputado, del aspirante a colaborador. La audiencia es privada y luego se va a emitir la sentencia de colaboración. Me interrumpen, doctores, en las preguntas que deseen formular, por favor. La información va a dar, como he señalado, va a corresponder o va a implicar de una o varias investigaciones, y el fiscal de la nación va a disponer cómo es que esta información se debe ser distribuida en las diferentes investigaciones. ¿Qué es lo que se busca con este proceso de colaboración eficaz? ¿Cuál es la finalidad? Ahí está en la diapositiva: evitar la consumación, continuidad, permanencia o comisión de delitos, impedir futuros daños o acciones, conocer las circunstancias de planificación o realización del delito, identificar a los autores y partícipes, entregar los instrumentos, bienes o efectos o ganancias del delito. Como he señalado, ¿quiénes están en facultad o quiénes tienen legitimidad para pedir o solicitar este proceso de colaboración eficaz? Los investigados, procesados, incluso los sentenciados. Puede también someterse a colaboración eficaz no solo la persona natural, doctores, sino también la persona jurídica. La solicitud puede ser verbal o escrita. La autoridad competente es el Ministerio Público. El Ministerio Público puede solicitar de otros procesos también, a nivel fiscal o judicial, información respecto de la marcha de otros procesos en los cuales está implicado el aspirante a colaborador. Está condicionada a que el colaborador acepte todos los cargos, o algunos de ellos. Y si acepta todos los cargos, pues el convenio se suscribirá respecto de esos procesos. Y respecto a los procesos que no acepte, pues se seguirá la investigación, se acusará o se pedirá el sobreseimiento, pero eso ya tiene otro camino. ¿Y se puede utilizar para medidas de coerción? Por supuesto. La declaración se puede utilizar para medidas de coerción siempre y cuando esté corroborada. Ahí hay dos casaciones, ¿no? Para que, en donde que señala de que se tiene que ser la información corroborada. Este es un proceso especial también, doctores. El proceso inmediato que está en el 446, me parece, 447, 448 hasta el 449, me parece, del Código Procesal Penal, que no tenía utilidad. ¿Por qué? Porque con el acuerdo plenario extraordinario 2-2016, si no más no recuerdo, recién ahí se le da un poco de uso con la modificatoria. Incluso ha sufrido esta semana otra modificatoria, el proceso inmediato. Siempre tenemos 3 supuestos. Ahorita ya nos dice, también debe utilizarse para los delitos de omisión a la asistencia familiar como regla, debe, obligatorio para el Ministerio Público. Ahora, miren, y acá, como abogado litigante en la defensa penal, cuán importante, doctores, es conocer el tema sustantivo y procesal, porque el fiscal hoy en día, miren, nuestro Código Procesal Penal antes de esta modificatoria tenía 3 supuestos y 2 adicionales: conducción y omisión. Ahorita se ha aumentado uno más. Nos decía que vamos a poder, el fiscal va a poder incoar proceso inmediato cuando la persona se le haya intervenido en flagrante delito. Cuando es flagrante, cuando hay una percepción directa y efectiva y hay una necesidad urgente de intervención policial. Ahora, doctores, miren, cuál es importante, como si ustedes ejercen la defensa, presten atención a lo siguiente. ¿Dónde está regulado la flagrancia? ¿En qué artículo? 259 del Código Procesal Penal. Flagrancia estricta, cuasi flagrancia y flagrancia presunta. 3 supuestos de flagrancia. En la flagrancia estricta es la persona manos en la masa. En la cuasi flagrancia, el agraviado reconoce, o algún testigo reconoce porque ha visto el delito, o se le identifica por medios audiovisuales. Fíjense, la cuasi flagrancia. Y la tercera flagrancia es la flagrancia presunta, ¿no? O flagrancia extendida, que se conoce en la doctrina, en donde la persona se encontraba dentro de las 24 horas con efectos o instrumentos de la presunta comisión del delito, ¿no?
sea, su polo con sangre, no sé, golpeado, ¿no? Entonces, pero no hay una percepción directa. Entonces, en este caso, por ejemplo, de la casación 842-2016 Sullana, es un caso de violación sexual en donde ni los familiares ni la policía ha tenido una percepción directa del hecho, sino que es una menor de 4 años quien dice, esa persona fue. Y la Corte Suprema en esta casación 842-2017 nos dice, un momentito, cuidado, se debe tener en cuenta que una menor de esa edad y para someterle a un proceso inmediato, pues no cumpliría con el requisito de la flagrancia. Y aparte de que es un delito grave, ¿cómo es posible que una persona que va a ser procesada y si en algún momento condenada a un delito de 30 años o cadena perpetua, en este caso por la edad, pues se le vaya a someter a un proceso inmediato? Entonces, hay que tener cuidado con el tercer supuesto de flagrancia. Y en igual sentido, en la casación 1165-2018 nos dice de que la flagrancia presunta, el tercer tipo de flagrancia, no sería en realidad una flagrancia y su constitucionalidad estaría cuestionada, porque no habría prueba en realidad o medios probatorios, sino existiría básicamente indicios, y a una persona no le puedes llevar a un proceso inmediato con indicios. Entonces, el tercer supuesto de flagrancia es cuestionable. Entonces, cuando nosotros vamos a un proceso inmediato, y ahí está el tema, nosotros debemos decirle al señor fiscal bajo qué supuesto de flagrancia nos está llevando a mi patrocinado a un proceso inmediato. Si es la flagrancia estricta, si es la cuasi flagrancia o si es la flagrancia presunta. Porque si nosotros reforzamos ese argumento más el acuerdo plenario extraordinario 2-2016, si el caso necesita actos de investigación posteriores o es un caso complejo o que necesita una serie de datos, nosotros debemos oponer a esta incoación de proceso inmediato. No debemos permitir que un proceso, solamente porque el fiscal nos dice ha sido detenido en flagrante delito. No, no, tenemos que decirle, señor fiscal, ¿bajo qué supuesto del artículo 259 usted nos está llevando o está llevando a mi patrocinado a este proceso especial de proceso inmediato, ¿no? Nos tiene que decir. Entonces hay que cuestionar ello. El otro supuesto, doctores, es el delito confeso. El delito confeso es cuando la persona confiesa, acepta, hay una aceptación de su responsabilidad. La confesión tiene que ser pura y simple, tiene que aceptar los hechos. No se admite, doctores, confesión calificada. Esto es, ¿qué implica una confesión calificada? De que el imputado justifique su actuar. Bueno, sí, le golpeé, le lesioné, pero lo hice en legítima defensa, que es una causa de justificación, por ejemplo. Un estado de necesidad justificante o exculpante. No se admite la confesión calificada, tiene que ser pura y simple. Y delito evidente, pues que los elementos de convicción tienen que ser plurales, no tienen que ser, no hay que tiene que ser, no tiene que ver, se tienen que contradecir entre ellos, tienen que ser varios, ¿no? Delito evidente y previo interrogatorio del imputado, señala nuestro proceso especial inmediato, 446. Y bueno, tiene que ser, para invocar un proceso inmediato, no tiene que ser un proceso complejo que implique realizar varios actos de investigación o pericias, o que tienen que ser varios imputados, y tiene que ser simplicidad, ¿no? Y siempre tiene que ver, para el tema de la sanción, tiene que existir y tenemos que analizar el test de proporcionalidad. Ahora, el proceso inmediato como proceso simplificado tiene dos partes, no etapas, no tiene etapas, tiene dos partes. La primera parte es la incoación del proceso inmediato, donde el fiscal va a incoa, señala el presupuesto y señala, bueno, si es flagrante, si hay confesión o si hay elementos, y en este caso, con esta última modificatoria, si es omisión a la asistencia familiar, ¿no? Luego tiene un orden,
luego se puede, antes de ello, se puede constituir incluso en actor civil la parte del agraviado para que pueda participar. Se puede imponer medidas coercitivas, prisión preventiva al final, se puede realizar, acá sí permite la norma, después que se ha declarado procedente del proceso inmediato, ir a una terminación anticipada, negociar la pena, la reparación civil y demás consecuencias. Si es que el juez no acepta el proceso inmediato, no declara procedente, en el primer supuesto de flagrancia, acá está, doctores, en el primer supuesto de flagrancia, el fiscal lo va a solicitar culminado las diligencias preliminares. En el delito confeso y en el delito evidente, o sea, cuando hay elementos de convicción, hay dos supuestos. Culminado las diligencias preliminares o hasta antes de los 30 días de formalizado. Formalizo dentro de los 30 días de formalizado, yo puedo incoar proceso inmediato. Si no, si nos chotea, pues en el primer supuesto, si he incoado después de la preliminar, voy a formalizar. Y si he incoado dentro de los 30 días de formalizar, voy a emitir como fiscal una disposición de continuación de la investigación preparatoria. Ahí está, la salida. Y luego tenemos la audiencia de juicio inmediato, que en esta audiencia, pues, igualito, no impide, en la audiencia de juicio inmediato igual, se parte en dos, porque en la primera parte vamos a declaro procedente la incoación del proceso inmediato, el fiscal formula acusación dentro de las 24 horas, vamos al juicio inmediato, y en el juicio inmediato el juez de juzgamiento va a ver la audiencia de control de acusación, va a ver los medios de defensa técnico, y va a sanear esta acusación y va a pasar a un segundo momento que es el juicio propiamente dicho, y acá se va a poder someter el imputado a una conclusión o irse a juicio. Pero acá está el tema, y yo hice mi tesis, en que si está correcto que el mismo juez, y les dejo para ustedes esta pregunta, ¿ustedes están de acuerdo que un juez, el juez de juzgamiento, conozca a la vez el control de acusación y a la vez conozca el juicio inmediato? O sea, ¿están de acuerdo que este juez de juzgamiento conozca el control de acusación, conozca los hechos, admita las pruebas, los testigos, los documentos, los peritos, y a la vez sea este mismo juez quien lleve a cabo el juicio inmediato? ¿Están de acuerdo de ello? Con ello, ¿ustedes piensan que se afecta el principio de imparcialidad, independencia? Es un tema debatible. Pero está regulado así de que el mismo juez lleve a cabo estos dos momentos, la audiencia y control, cosa que en el proceso común no. Y eso es lo correcto. La finalidad del proceso inmediato está bien, es célere, pero no considero de que sea correcto que el mismo juez lleve adelante. Imagínense que ustedes, en un juicio inmediato como defensa, planteen una excepción o pidan el sobreseimiento. Si no les da y van a tenerle al mismo juez en juicio, ¿cuál es el porcentaje que ustedes van a tener para que ganen esa causa? Si les ha choteado su excepción, si el sobreseimiento que han pedido al momento de absolver la acusación igual, y va a ser el mismo juez que va a llevar a cabo el juicio oral. Como pregunta dejo ello, ¿no? ¿Se afectará el principio de imparcialidad? Bueno, se puede hacer convenciones probatorias que son acuerdos respecto de los hechos o respecto de medios probatorios. ¿Quién hace esas convenciones probatorias? El fiscal y la defensa, que no va a ser un tema controvertido. Por ejemplo, una persona fallecida, ya. Un hecho no controvertido, una convención respecto a un hecho es que ahí está el cadáver. Hay una persona fallecida que ha muerto por un proyectil de arma de fuego. Ya está. La pericia de necropsia se va a cuestionar, tampoco ese medio probatorio. Pero ojo, eso no implica que tú hayas realizado, tú hayas cometido ese homicidio. Pero eso es un hecho que no se tiene por qué controvertir. Se puede llegar a una convención probatoria respecto de ese hecho, que esa persona falleció, está muerta y ha sido producto de un disparo por arma de fuego, por ejemplo, ¿no? Eso es un hecho no controvertido. Ahora, otra cosa distinta, doctores, es los mecanismos de simplificación procesal, que no son procesos especiales, sino que son mecanismos que se dan dentro de un proceso o dentro de nuestro proceso común. ¿Y qué implica? Artículo 372, instala el juez el juicio, da a conocer los derechos al acusado
le pregunta si admite ser autor o partícipe del delito. Si el acusado acepta los hechos, acepta la pena y la reparación civil, no hay ningún problema, se dicta sentencia de conformidad. Y existe más o menos un híbrido con la terminación porque hay una, una aceptación y hay una negociación. La defensa negocia con el fiscal respecto a la pena, reparación civil y consecuencias accesorias, ¿no? Se le tiene que instruir al imputado de sus derechos. El imputado debe tener pleno conocimiento del acuerdo, ¿no? Y el abogado defensor también, no es que el acuerdo tiene que estar de acuerdo. ¿Qué pasa si el abogado defensor no está conforme con el acuerdo? Tiene que justificar. Acá está este recurso de nulidad de Lima, donde si no justifica su no conformidad, pues se le dice, se le instruye al acusado de que puede nombrar otro abogado particular. No hay ningún problema. Y hay un control y decisión por parte del tribunal. Acá está un poco lo que quiero que ustedes tengan en cuenta y comparen con la terminación anticipada. La conformidad es plena o total, acepto hechos, pena, reparación civil, se da una sentencia conformada. No, si no acepto pena, vamos a delimitar el juicio solo sí respecto a la pena. Si acepto y no acepto la reparación civil, vamos a llegar a un debate respecto a la reparación civil. Vamos a delimitar y centrar nuestro debate, o sea, pena o reparación civil, porque el hecho ya hemos aceptado. Para la fiscal, de repente es reincidente, para la defensa no, o es habitual, para la defensa no. Entonces vamos a un debate respecto a la pena, porque la reincidente y la habitualidad es una circunstancia agravante cualificada que va a implicar que la pena se determine por encima del máximo del tercio superior, o la reparación civil es mucho, no. En ese caso vamos a ir a un debate. Total o con todos los acusados se va a dictar una sentencia de conformidad y estos acusados o los que han aceptado su responsabilidad, en doctrina se les llama, en jurisprudencia, como testigos impropios. Los acusados conformados, de quienes aceptan responsabilidad y ante quienes se les dicta una sentencia, ellos pueden ser llevados como testigos para el juicio oral respecto a los no conformados. Y va a depender del fiscal si favorece su teoría del caso o de la defensa para ofrecerles como nueva prueba a este testigo impropio, que ya tiene una condena. Acá, si son 5, 1, 2, 3, pueden aceptar y pueden someterse a la conclusión. No hay ningún problema y se puede dictar sentencia. Y respecto a los no conformados, va a continuar el juicio oral. Y estos conformados que tienen sentencia van a poder ser ofrecidos, dependiendo de la teoría del caso, como testigos impropios a favor de la fiscalía o de la defensa. Ahora, la primera sentencia, por ejemplo, de los conformados no es condición para la segunda, pero si la segunda, en la segunda sentencia para los no conformados, si por ejemplo, existiría atenuantes comunes. Por ejemplo, los conformados han aceptado un delito consumado, por ejemplo, y los no conformados, pues el juez les condena a los no conformados con los que continúa su juicio, les considera que el delito no ha quedado consumado, sino ha quedado en grado de tentativa. Entonces, la segunda sentencia sí va a ser y sí va a permitir revisar la primera sentencia. ¿Por qué? Porque no ha quedado el delito consumado, y así se les ha condenado a los primeros, los que han aceptado el delito. O en todo caso, han estado en estado de ebriedad, por ejemplo, y no se les ha considerado a los primeros. O han tenido todos responsabilidad restringida, por ejemplo, 18 a 21 años, ¿no? Por ejemplo. Y esas circunstancias, esas atenuantes comunes, se advierte recién en la segunda sentencia, y pues se tendría que revisar la primera sentencia, pero esos, doctores, ustedes no lo van a encontrar en el Código Procesal Penal, sino en el Acuerdo Plenario 5/2008, que habla sobre la conclusión anticipada, que va a permitir revisar la primera sentencia. Entonces, con esta jurisprudencia, sí va a poder permitir revisar la primera sentencia. Ahora, igual, en nuestro Código Procesal Penal no tenemos cuál es el premio que se le da por aceptar la responsabilidad en juicio.
Y bueno, se tienen en jurisprudencia que el beneficio premial es hasta un séptimo de la pena. Igual que en la terminación, esta reducción por conclusión no se va a otorgar a delitos contra la dignidad humana, que son trata de personas básicamente, explotación sexual y delitos sexuales. No se va a poder otorgar estos beneficios, este beneficio. Ahora sí, en el tema del acuerdo, el juez puede condenar, incluso puede absolver. ¿Qué pasa si el fiscal está perdido, el defensor perdido y le hacen aceptar y llega a un acuerdo donde el caso es atípico, por ejemplo? O hay una prescripción, ya prescrito el delito, o el caso es atípico. El juez ya le dan el acuerdo, el juez no está obligado a aprobar. Puede absolver en la conclusión, puede modificar la pena, se puede poner una pena mínima, puede poner una pena menor del acuerdo siempre y cuando esté dentro de los parámetros. Puede aumentar la pena también, por ejemplo, si es que se ha invocado una atenuante, por ejemplo, calificada una atenuante y no corresponde, puede aumentar la pena y la reparación civil también respecto a la pretensión del actor civil. Entonces, puede aprobar, desaprobar y siempre el control es de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad que realiza el juez de juzgamiento, unipersonal o colegiado, dependiendo del delito. Otro mecanismo de simplificación intraproceso dentro del proceso penal común es el proceso la figura de acusación directa. Y esta acusación directa se da básicamente, está regulado en el artículo 336, numeral 4 de nuestro Código Procesal Penal, se da cuando, culminadas las diligencias preliminares, el fiscal advierta de que existen suficientes elementos de convicción, está identificado el imputado y pues no necesita ulteriores actos de investigación, ¿no? Es un mecanismo de simplificación procesal. Ahí está lo que señalaba, los presupuestos, elementos de convicción, el imputado está individualizado y debe cumplir los requisitos de una acusación ordinaria. 349, imputado, circunstancias presentes, concomitantes posteriores, los elementos de convicción, la pena, reparación civil y nuestros famosos medios probatorios, documentales, testimoniales y periciales. Se obvia la primera etapa porque se le conocía como acusación por salto, culmina las diligencias preliminares, formulamos acusación, vamos a la etapa intermedia. Igualito, nos corren traslado los 10 días, absolvemos y en igual sentido, en la etapa intermedia se puede antes se puede realizar la constitución de las partes, no impide la conformidad en el juzgamiento, pero el riesgo es de que si vamos a una acusación directa, pues se puede dar el sobreseimiento por parte, a solicitud de la defensa, o puede darse el sobreseimiento de oficio por parte del juez. Algo común procesalmente que tiene la acusación directa, la incoación y la formalización es de que las tres figuras, la acusación directa, la incoación de proceso inmediato, la acusación directa, la incoación de proceso inmediato y la formalización, ambas figuras, las tres figuras, suspenden el plazo de la prescripción. Y ahí están estas casaciones. ¿Por qué? ¿Porque son parecidas? No, porque dentro de la acusación directa, dentro de la incoación de proceso inmediato, que es un requerimiento, y la formalización, que es una disposición, nos dice la Suprema, ambas van a suspender la prescripción de la acción penal porque las tres mantienen y tienen la imputación penal, porque ahí está delimitada y se encuentra delimitada la imputación penal en ambas. Y ¿cómo vamos con la hora? Quisiera participación, doctores, saber, o está claro todo. Y ha hecho un cuadrito final para ver el tema de los procesos respecto de la persona que activa la acción penal. En este caso, tenemos al querellante particular. Y acá tenemos las famosas querellas y faltas. Para las querellas, el juzgado competente es el juzgado unipersonal, y para las faltas es el juez de paz letrado o no letrado si es que en esa jurisdicción no existe.
El que promueve la acción penal es el querellante particular, en el proceso por faltas, el agraviado. Cuando se interpone la querella, el juez nos corre traslado 5 días y el querellado puede contestar la querella, puede deducir medio de defensa técnico al contestar la querella. En la querella y en las faltas se pueden someter, el imputado se puede conciliar, se puede transar, puede haber un desistimiento y abandono. En ambas se da la audiencia, se realiza una audiencia en donde las partes tienen que llevar a sus medios probatorios. No se les convoca, las partes, el agraviado tendrá que llevar al testigo, al efectivo, ¿no? Las medidas coercitivas que se adoptan máximas en la querella es la comparecencia simple y con restricciones. No se puede pedir prisión preventiva en querellas, y en las faltas se puede imponer máximo una comparecencia simple. En las querellas, cuando resuelve el juez sea a favor o en contra, la apelación va a la sala penal de apelaciones en querella, y el proceso de faltas, la apelación como segunda y última instancia lo va a ver el juez unipersonal. Hasta ahí, doctores, por favor, quisiera su participación. Muy gustoso de contestar. Michael, ¿me escuchas? Sí, doctor, adelante. ¿Habrá alguna Yo, preguntita tuya, no sé, de los participantes? ¿Ha quedado claro? ¿Alguna duda? yo creo que la ponencia está más que claro, doctor. No sé si algún participante quiere a- colaborar, acotar algo o preguntar algo, lo puede hacer, ¿no? No hay Claro. ningún problema, con toda confianza. Sobre la terminación, el proceso inmediato, el proceso de colaboración eficaz, el proceso de querellas. No lo sé, doctores, a ver si tienen alguna pregunta. Acá en Lener Mori, todo conforme. Pero pregunta, pues, Lener, a ver, por favor, Mori, ¿alguna pregunta? Doctor, yo quisiera preguntar respecto a los plazos. A ver, ¿quién está hablando? Por favor. Mm, doctor. Quería preguntarle respecto si existen plazos o no. ¿Quién está hablando? A ver, de nuevo, para conversar bonito. Doctor, Michael, Ya, a ver, Michael, vamos, te escucho. sí, yo quería consultar, bueno, preguntarle, doctor, con Ya. respecto a este tipo de procesos, eh, ¿existen plazos o no existen? Por ejemplo, la terminación nos dice la norma que tiene que ser dentro de la investigación preparatoria hasta antes de formularse acusación. Se entiende hasta que hayas concluido la investigación, pues, ¿no? Hasta antes de conclusión de la investigación preparatoria, por ejemplo. Ese es el plazo. La ecuación de proceso inmediato, por ejemplo, en los dos últimos supuestos, aparte de flagrancia, puedes hacerlo culminado las diligencias preliminares o dentro de los 30 días de formalizada. Si pasaron los 30 días, no puedes incoar proceso inmediato, ya no puedes. Ahora, Michael, en el proceso de colaboración eficaz, había el año pasado un proyecto de ley que señalaba que, bueno, y eso es un tema. A ver, ¿qué pasa si la información sale de un proceso de colaboración eficaz? Se filtra la información. Llegamos a saber quién es el colaborador,
o ¿cuál es el plazo de corroboración? Puede ser un año, 2 años, un mes, 2 meses. Entonces no teníamos un plazo. Hubo un proyecto de ley que señaló máximo va a ser el plazo de corroboración hasta 8 meses, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero la fiscal de la Nación tiró un grito al cielo y dijo, bueno, pero si es que son 8 meses va a tener impunidad y bueno, no vamos a corroborar nada de un procesos gigantes de crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Entonces, no se aprobó, me parece, ese proyecto de ley, pero sería importante de que existe un plazo, por ejemplo, porque si no, se va a corroborar un año, 2 años, 3 años, ¿y dónde estamos entonces? ¿No? En ese caso, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso como procesos especiales y como mecanismo de simplificación procesal, pues la acusación directa se da una vez culminadas las diligencias preliminares, llamada como acusación por salto, vas a la etapa intermedia, el fiscal oraliza su acusación y pues formulas acusación, te corre traslado, absuelves dentro de los 10 días y pues vas a la audiencia de control en etapa intermedia, pues, ¿no? Eso básicamente son los plazos que se pueden invocar, utilizar estos procesos especiales. Ahora, el tema de la información en el proceso de colaboración eficaz, por ejemplo, si la declaración del aspirante, por ejemplo, si el acuerdo no se aprueba, esa declaración es inexistente, pero respecto a documentos, respecto de otras declaraciones, eso sí se puede servir o utilizar en otros procesos, como prueba trasladada. Básicamente se da en juicio oral ello. Bien, doctor, creo que no hay más preguntas. O a ver si alguien o algún participante desea hacer alguna pregunta, sería el momento. Vamos, chicos, pregunten. Sin miedo, vamos. Doctores, acá estamos todos para aprender. Os llamamos voluntarios, Michael. ¿Cómo hacemos? Doctor, ¿me logra escuchar? Claro que sí, Anthony. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches, doctor. Excelente su Muy amable. disertación. Lo que quisiera que nos pueda así, en cierta forma, ilustrar, teniendo en cuenta que usted manifiesta, pues, de que este proceso inmediato Ujú. que justamente separa, ¿no?, del control de acusación, del juicio oral, con el proceso común que ahora lo ve un magistrado o un juez, Ujú. usted indica que ha desarrollado una tesis acerca de eso. No sé si Así nos es. podría indicar, porque, mira, le doy mi punto de vista. Sí, sí. Existe la figura de la acusación directa, que Así el que es. está a cargo es el juez de investigación preparatoria, pero ya cuando ya sale este filtro de la etapa intermedia, ya pasa a otro juez. Entonces, si nosotros aplicaríamos esa lógica de que en el proceso inmediato debería ser un juez penal que asuma solamente el juicio oral, no el control de acusación, entonces yo podría entender de que estamos frente a una acusación directa, porque al final de cuentas es un tipo también de simplificación, porque se abandona la etapa de la investigación preparatoria. Solamente nos limitamos con las diligencias preliminares y inmediatamente a la acusación directa. Entonces, eso quisiera que nos profundice un poco más porque Ya. a través de ello le quiero también dar una similitud. Normalmente, si me permite, ¿no? Sí, Y sí, le va a claro. disculpar Adelante, el tema. claro, claro que sí. ¿Qué es lo que sucede cuando existe un juez de investigación preparatoria que asume justamente una audiencia que es el de prisión preventiva? Porque normalmente la prisión preventiva, pues es, o sea, la valoración que se le da hoy en día es una sospecha fuerte. Entonces, ¿qué significa eso? Que ese juez ya prácticamente adelanta opinión. No he visto hasta ahora un caso
que le haya declarado fundado la prisión preventiva y en etapa intermedia haya declarado fundado una improcedencia de acción. No he podido ver, quizás usted lo ha podido ver, pero ¿qué determina ello? De que este juez, cuando adelanta ya opinión a través de una prisión preventiva, prácticamente ya tiene una opinión clara acerca de los hechos. Entonces, también parte de lo mismo que cuando un juez asume esta opinión y directamente declara fundada una prisión preventiva, ya no tendría por qué seguir viendo esta causa en una etapa intermedia. ¿Por qué? Porque ya está prácticamente pues contaminado, porque la idea del sistema es de que estos jueces no sean contaminados. Entonces, es así, es en ese mismo sistema de interpretación es también lo que observo que es su punto de vista acerca del proceso inmediato y el proceso común. Eso solamente quería ponerlo Sí, así en alerta, ¿no? De esas posiciones que a veces tenemos. Muchas gracias. claro, claro, excelente, Anthony, gracias, gracias. Mire, respecto a lo primero que comentas, el proceso inmediato, bueno, tiene las tres supuestos, ¿no? Flagrancia, confesión, elementos de convicción. En coas proceso inmediato, el juez declara procedente la incoación y le dice, señor fiscal, formule acusación. ¿Cuál es el plazo? 24 horas. El fiscal formula acusación. Yo considero de que él mismo, la naturaleza del proceso inmediato es que sea inmediato, célere. Entonces, sea el mismo juez de investigación preparatoria que vea esa audiencia de control de acusación y ahí mismo sanee, emite el auto de enjuiciamiento y lo pase a juicio oral, sea el juez unipersonal o colegiado. Porque mira, lo que pasa de que si eso sería para mí lo adecuado, lo correcto, ¿no? Pero nuestra normativa no se ve ello, sino de que esta audiencia de control de acusación lo ve el juez de juzgamiento. Entonces, el juez de juzgamiento entra a la audiencia, el fiscal oraliza su acusación, oraliza sus medios probatorios, la pena, todo ello, y ya está, este, ya está, digamos, y ya tiene, corre traslado a la defensa, que haya planteado una excepción o haya pedido el sobreseimiento, y si no le da, no declara fundado su excepción o el pedido del sobreseimiento, pasan al segunda etapa, al segundo momento, que es el juicio oral. Entonces, ¿qué opciones tiene ahí la defensa para pelear el caso y pueda conseguir una sentencia absolutoria? Y la imparcialidad, pues, del juez es de que él no esté, digamos, contaminado básicamente de ello, de las pruebas, de los hechos, porque ya el juez sabe, este testigo que admití va a declarar respecto de esto, esta documental tiene que ver con esto, este perito va a deponer sobre esta pericia. Entonces, ya se arma un prejuicio, sí o sí. Y entonces este juez, pues, va a llevar adelante un juicio oral. Entonces, la idea del proceso inmediato es que sea inmediato, no que un juez conozca anteladamente una acusación, porque ya está adelantando, y como tú dices, prejuicio, porque si te niega todos los medios de defensa técnicos planteados, te niega el pedido del sobreseimiento, ¿cuál es digamos, la consecuencia visible que va a tener ese imputado, ese acusado, ese imputado? Que va a condenar. Entonces, la idea es de que sea el mismo juez que lleva a cabo el proceso inmediato, la incoación, y pues conozca también la audiencia de control de acusación, porque ya va a saber de qué trata la acusación, qué va a deponer cada testigo, cada perito. Entonces, no le veo correcto ello, ya se subjetiviza más aún ello. Mira, lo que tú hablas respecto de la prisión preventiva es verdad, es totalmente verdad. En la sentencia plenaria 1/2017, lavado de activos, pues se ve los niveles de sospecha inicial, simple, reveladora para formalizar, o vehemente, y sospecha grave para una prisión preventiva, o alta probabilidad, como nos dice la casación. Nosotros tenemos la pirámide de niveles cognitivos: posibilidad, probabilidad y certeza. Para la prisión preventiva nos señala alta probabilidad, acá está, ya para llegar a la certeza. Un juez da una prisión preventiva
y al día siguiente tú planteas una excepción de improcedencia de acción, es imposible que te lo dé al día siguiente o no sé, o a la semana, ¿no? Entonces, todo ello, y es un tema muy bonito para tratar de reforma. Por ejemplo, les cuento, cuando yo hice mi pasantía en Chile, por ejemplo, el tema del juicio oral de la pena, miren, se llevaba a cabo todo el juicio, excelente, todo el juicio. ¿Ustedes creen que el fiscal ahí debatía pena, pedía pena en el juicio oral? Pedía pena, o la defensa hablaba sobre, no, emitían su sentencia condenatoria y después condenando a Anthony Martín Condori Sánchez por el delito de tráfico ilícito de drogas como autor, ya, todo eso. Te condenaba y después había un segundo momento de la condena, después en donde debatían la pena, porque el juez, como señalamos, nosotros tenemos un derecho penal de acto, no de autor, porque el juez ahí señalaba y después nos explicaba, nosotros no podemos ver si el imputado tiene antecedentes ahí, porque eso es un prejuicio que el fiscal, que nosotros, que los jueces ahí en Perú pues tienen, ¿no? Esta persona ha cometido tres hurtos o dos, es proclive y va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir. Eso no, a nosotros hasta ahí no vemos el hecho puntual, vemos las pruebas puntuales y condenamos con lo que tenemos. Después vamos a ver la pena, después de haberlo condenado. Ahí vamos a debatir si es reincidente, si es habitual, los antecedentes, todo ello se va a ver, pero posterior, porque nosotros no vamos a entrar con el chip de que esa persona ya en algún momento anterior ya ha cometido otro delito. Entonces es un tema de reforma y efectivamente así está regulado nuestra normativa. El juez de investigación preparatoria es el que ve, y más aún, imagínate, con prisión preventiva y vamos a una acusación y nos vamos a pelear en una acusación, excepción también, o un sobreseimiento. Vamos a ir a una audiencia de control de acusación, doctores, a pedirle a un juez que archive el caso en la cual le ha dado prisión preventiva, en la cual, doctores, ha prolongado esa prisión, en la cual ha adecuado esa prisión. ¿Ustedes creen que nos va a dar? Sería un tema de reforma, Anthony, pero lamentablemente, y por eso el derecho es bonito, es discutible, esos temas se advierte y se ve en la práctica y en nuestra realidad. Anthony, tu micro. Sí, muy bien. Pensé que estaba activado mi micrófono. No, 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 Sí, no te escuché. este tema pues, bastante discutible, ¿no? Al final Claro, claro que sí. una reforma, porque en otros distritos lo que se hace, normalmente los juzgados entran de turno. O sea, hay juzgados que, de acuerdo al turno, digamos, del horario laboral, ya saben qué juzgado es el que se va a abocar al caso y ese es el juzgado que se va a encargar de la tramitación de estas prisiones preventivas y también del ejercicio, ¿no? De la formalización que el fiscal realiza. Pero hay a veces juzgados que son de emergencia, o sea, son juzgados especializados, pero en adición a sus funciones se Claro. encargan pues de ver casos y lo que hacen en algunos distritos es de que ellos solamente se encargan de ver la prisión preventiva, si declaran fundado, pues ese momento no se pronuncia, bueno, por así decir, surte los efectos de la prisión preventiva y una Ujú. vez culmina la audiencia, lo que hacen es remitir al juzgado penal competente. Así es. Entonces, si hay esa posibilidad, porque aquí en Ucayali justamente Ujú. existe como juzgados especializados ambientales que no se abocan exclusivamente a estos delitos comunes, sino por su naturaleza ser especializados, solamente asumen competencia para la audiencia de prisión preventiva y una vez que culminan los remiten específicamente para un juzgado, bueno, de un juzgado de investigación preparatoria común. Entonces, si hay esa posibilidad, también podría dar esa posibilidad, pues, en una reforma de que el juez que asuma la prisión preventiva sea un juez totalmente distinto del que va a haber como juez de garantía, ¿no? Que va a estar garantizando la investigación preparatoria. Eso realmente es algo discutible, porque hay muchas cosas, como usted ha mencionado, doctor, hay bastantes cositas que tienen que reformarse. Y creo que al final de cuentas el Estado está a pie. Ya, por ese lado quería justamente culminar. Otro para un poco también profundizar este tema de lo que usted ha manifestado, el tema del proceso inmediato.
hay un acuerdo plenario que abarca, no me recuerdo cuál es, desarrolla bastante lo que es normalmente, ahí está, hay casaciones, ¿no? Del tipo de sospecha, sospecha inicial, reveladora, suficiente, y ahí está la sospecha fuerte. En los casos de proceso inmediato, casi un poquito he visto que se separa mucho de las sospechas y se basa específicamente en la evidencia delictiva. Creo que ese es el supuesto para poder declarar procedente la incaución. Entonces, estas sospecha reveladora o evidencia delictiva que se podría entender, prácticamente abarcaría pues ya al nivel de una sospecha suficiente. O sea, prácticamente está diciendo, acá yo observo la existencia de un probable delito, pero como no puedo asumir la competencia del control de la acusación, voy a designarlo para que sea otro juez que asuma justamente la dirección de esta audiencia y el juicio oral. Creo que en esa misma línea es lo que los legisladores y específicamente los que se han encargado de reformar este proceso inmediato han tenido en cuenta, porque al final de cuentas es un proceso inmediato que ha venido reformándose hasta en 3 oportunidades. Y creo que eso quería justamente, bueno, también ponerlo el, para que usted también pueda profundizar un poco más acerca de la sospecha reveladora. No sé si logra profundizar, no le podía escuchar bien ese extremo, pero por ese extremo, bueno, por ese lado ya culminaría mi participación y agradecerle más que todo por el tiempo que nos ha prácticamente brindado, ¿no? Porque un día sábado tener a alguien que nos capacite de estas cosas es un poco complicado y agradecerle a usted y también a la comisión pues que está desarrollando estos cursos. Hasta luego, doctor. Gracias, gracias, Anthony, gracias. Mira, antes de tocar tu tema, ese tema de las sospechas, eh, algunos dicen no sirve para nada, porque miren, eh, sospecha grave, ¿no? Dice, ¿no? Cuando ya próximo, ya cerca a una certeza en los niveles cognitivos. Eh, para una detención preliminar, Anthony, por ejemplo, se necesita mira, ahí se olvidaron, por ejemplo, en esta reforma del 1585, yo he dado un curso de la prisión preventiva y 5 años como pena concreta, ¿no? Ahorita ya no es 4, 5 años. Y para la detención preliminar nos dice razones plausibles y que el delito no sea, que sea superior a 4 años. Igualito que la prisión, básicamente, 4 años, razones plausibles. Hasta el día de hoy no desarrolla la Corte Suprema qué se entiende por razones plausibles, qué tipo de nivel. Se le preguntó a un ponente una vez, nos dijo sospecha inicial. O sea, voy a meter a detención preliminar a una persona con sospecha inicial. Pero así está, razones plausibles, revisen la detención preliminar judicial, cuando no hay flagrancia. Y ahí se olvidaron. Ahí se pueden detener a una persona cuando el delito sea superior a 4 años. Ahí también han debido reformar, debería ser 5 años, igual que la prisión. Se olvidaron, pero nos dice razones plausibles. ¿Qué entendemos por ello? ¿A qué nivel de sospecha equivale esa detención preliminar que no nos señala, no está desarrollado hasta el día de hoy? Detención preliminar. Debería cambiarse el tipo y deberían desarrollarnos y decir qué tipo de o nivel de sospecha es ese término, razones plausibles. Ahora, en el tema, el acuerdo plenario del proceso inmediato es el 2/2016, es un extraordinario, y sí, se refiere básicamente a la evidencia delictiva, de que el delito no sea complejo, de que sea simplificados, ¿no? Y que no se necesite actos de investigación ulterior. Básicamente eso desarrolla este acuerdo plenario 2/2016. No se puede aplicar para delitos graves, básicamente, ¿no? Entonces, el nivel de sospecha en esos delito evidente, pues, yo considero también que sí, he señalado, la acusación directa, la formalización y la incoación suspenden el plazo de la prescripción porque tienen la imputación penal, las tres, tienen el mismo efecto, no porque son lo mismo, porque son requerimientos y la disposición es una disposición, la formalización. Si para formalizar necesitamos sospecha suficiente, entendemos que también la incoación de proceso inmediato tendría que tener como requisito una sospecha suficiente. Eso es mi respuesta, Anthony, y muchísimas gracias por tu participación. No sé si alguien más tiene algo que mencionar o preguntar, y bueno.
Doctor, ¿qué tal? Buenas noches, Brian Robles. Brian, buenas noches. Doctor, una consulta. Sí, Si se requiere sospecha suficiente para requerir proceso inmediato, entonces ya no habría, bajo su criterio, un control de la acusación, porque usted sabe que el juez penal es el que realiza un control de acusación. Hace el control formal, hace el control sustancial y luego de ello recién se va a ver si se dicta o no se dicta auto de enjuiciamiento y inmediatamente no cita juicio oral. Sin embargo, eh, yo discreparía con su posición. ¿Por qué? Porque bajo su lógica de que se requeriría sospecha suficiente para requerir proceso inmediato, ya no se tendría que volver a requerir ya no se, o sea, si estamos requiriendo proceso inmediato, si estamos requiriendo proceso inmediato, en primer lugar, eso está sujeto a aprobación. Ya, una vez que se aprueba, el Ministerio Público tiene un día para acusar. Luego de ello, el juez penal ya programa fecha para la audiencia y en esa audiencia se hace un control de acusación. Entonces, recién ahí podríamos exigir la sospecha suficiente. Bueno, eso digo yo. ¿Qué opina usted, doctor, sobre ello? no, es que por eso, Brian, gracias por tu participación. Por eso es que los niveles están de acuerdo digamos, al avance de la investigación del proceso. Por eso nos dice el acuerdo plenario, nos dice, sospecha inicial simple para aperturar diligencias preliminares. Sospecha reveladora para formalizar, ¿no? Sospecha fuerte para el requerimiento acusatorio. Para acusar, Brian, es otro tipo de sospecha. Y para la pedir prisión, nos dice sospecha grave o vehemente. Entonces, efectivamente, en ese lapsus de incoar, de que te declaren procedente la incoación y cambies de sospecha de un día para otro, por ahí de repente está tu inquietud, porque ya de incoación pasamos a una acusación, estamos pasando de nivel de sospecha reveladora a una sospecha fuerte, que implica el tema de la acusación. Y ahí mismo vamos a hacer la acusación. Pero por eso te digo, en el tema de las sospechas, que así está desarrollada, por ejemplo, yo particularmente no estoy de acuerdo con los niveles de sospecha, porque créeme, para ti podría ser sospecha fuerte, eh, lo que tú tienes como o sospecha grave y pides una prisión preventiva con tus elementos de convicción, para mí de repente no. O cuando tú realices tu acusación, por ejemplo, tú formulas tu acusación y yo voy a señalar, pues no tiene mérito porque no existe y pido un sobreseimiento, no existe sospechas. Por eso ese término de sospecha en realidad no está desarrollado como tal, solamente tenemos esa sentencia de lavado de activos, no tenemos jurisprudencia en abundancia que nos delimite qué debemos entender por sospecha inicial, por sospecha revelada. Solamente dice sospecha inicial para iniciar diligencias preliminares que tenemos con una denuncia o un indicio de que es delictiva la conducta. Sospecha reveladora cuando ya se identifica a la persona, propio para formalizar la investigación preparatoria, ¿no? Entonces, hablar en el tema de sospechas, y créeme, algún día eso va a terminar porque para mí no está correcto que se hable y que se equipare al nivel de sospecha. No está bien, no está bien, porque para un fiscal puede ser grave, puede existir determinado tipo de sospecha, para otro no. Entonces es un tema de interpretación, por eso es que yo traía a colisión el tema de la detención preliminar. Ahí no señala, ninguna jurisprudencia hasta ahorita no nos dice qué se entiende por razones plausibles o a qué nivel de sospecha se equipara esas razones plausibles. O sea, puedes detener a una persona que haya cometido presuntamente un delito mayor a 4 años, como ha sido la prisión, y ya se ha modificado y se olvidaron de la detención preliminar, o sea, un delito menor, pueden pedir, o sea, ¿qué va a pedir? ¿Qué va a pedir el Ministerio Público con ello? ¿Cuál es el mensaje de este cambio? A todos los que iban a pedir prisión preventiva, van a pedir detención preliminar, porque se mantienen 4 años. No pedirán prisión preventiva, pero van a seguir pidiendo detención preliminar.
le van a tener ahí detenidos a las personas. Entonces, si es un tema de equiparación, yo por el tema de la imputación y por el tema que he señalado de la formalización que tiene los mismos efectos, pues he señalado que sería una sospecha reveladora igual, porque el tercer supuesto para incoar proceso inmediato es evidencia delictiva. Y evidencia delictiva significa que debe existir suficientes elementos de convicción, igual que lógicamente vinculen al imputado con la comisión del delito. Gracias, Brian. Gracias, doctor, muy amable. Gracias a ti. Muy bien, bien, doctor, creo que no hay más preguntas. Nuevamente agradecerle por su gentil aceptación para dar el día de hoy esta ponencia y seguramente más adelante vamos a poder contar con usted, ¿no? Con otro tema interesante a poder repartir, doctor. Claro que sí. Muchas Muy bien. gracias, doctores. Tengan una feliz Navidad, un venturoso año nuevo. Michael, igual contigo. Hasta luego. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Nada, y simplemente para decirles a todos los participantes que pueden adquirir o pueden acceder a la certificación por el Ilustre Colegio de Abogados de Ucayali, de la región de Ucayali, al número que voy a poner en pantalla, o si no me escriben por el grupo que tenemos también. Muchas gracias con todos y feliz Navidad. Cuídense mucho.